pues lo ocurrido en esta madrugada ahí en la provincia de Santa Elena, no ayudan para nada en una guerra interna contra la delincuencia, ¿no le parece? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, estimado Andrés, muy buenos días, estimado Julio. Sí, en realidad, o sea, la luz es vital para muchos aspectos y usted ve que la oscuridad ayuda para muchas cosas también, especialmente para aquellos elementos delincuenciales que tratan de hacer las cosas incorrectas. Yo no sé por qué nos pasa estas cosas a los ecuatorianos realmente. Siempre deberíamos tener un plan B para que nunca nos falten los elementos básicos, ¿no? Como agua, luz, etcétera, que son Tiene toda la importantes razón. para la vida. Entonces ya vivimos del siglo XXI, yo no sé por qué, con toda la tecnología que nos permite ser previsivos, no hacemos que nuestro país funcione en las cosas vitales al menos. Tiene toda la razón en general. Imagínense esto en Canadá, no digamos en Alemania, pues, ¿no? En Canadá, en Francia, en Estados Unidos. Sería, no decir en Suiza, sería noticia de primera plana, un apagón. Exactamente, y las consecuencias para los responsables serían inmediatas, ¿no? Inmediatas. Entonces, ese es Inmediata. otro tema de nuestro país, que realmente pasan cosas y no hay consecuencias, no hay responsables. Entonces, parece que se normaliza lo anormal y eso no me parece que sea correcto. Usted que conoce también de la zona del área turística, por ejemplo, en la parte, no solo en Ecuador, en otros países de América Latina, tipo República Dominicana, a donde sí se ha desarrollado el turismo de manera fuerte y agresiva, prácticamente su primer ingreso. Si no tuviéramos generadores eléctricos y generación alterna en proyectos turísticos, hubiera unas, digamos, eh, falta de energía cada cierto tiempo y de manera constante. Sería ahuyentar realmente, en el caso nuestro, a los turistas que vienen, que no son tantos como en República Dominicana. Y en otros países, hasta en Cuba, tuvieron que poner generadores eléctricos. Es decir, es un problema, como decía usted, general, del Ecuador y de países en vías de desarrollo, pero nosotros tenemos aquí hidroeléctricas, tenemos aquí petróleo, tenemos aquí sol como para la energía fotovoltaica, tenemos cualquier cantidad de viento para la energía eólica, y no sé por qué es que falta, ¿no? Yo creo que tenemos que repensarnos los ecuatorianos como elemento humano, como el elemento humano es fundamental en todas las sociedades, el elemento más importante, porque si un buen elemento humano, una sociedad no sale adelante. Usted puede tener todos los recursos, como los menciona, estimado Andrés, todos los recursos, pero si no tiene un buen elemento humano, todos esos recursos realmente no le sirven de mucho. En cambio, si usted es un país que tiene muy pocos recursos naturales, pero tiene un elemento humano excelente, usted puede realmente hacer que esos recursos sirvan a la sociedad a través de sus ideas, de su forma de organizarse, de su disciplina, de su amor al trabajo, y usted cambia una sociedad. Se dice que una sociedad con mucha exuberancia no crea elementos humanos luchadores, emprendedores, en la medida que crea una sociedad que no tiene recursos humanos. El sentido de supervivencia realmente hace que el ser humano mejore, sin duda. Y yo creo que nosotros no tenemos que pensar que eso es un determinante, sino que nosotros tenemos que robustecernos como el elemento humano para que con toda esta exuberancia realmente tengamos la sociedad que todos soñamos. Comparto con usted muy, muy claras y profundas sus palabras. 8:39 minutos, 8:39 en nuestro territorio continental, son las 7:39 en el territorio insular de las Islas Galápagos. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala. A ver si es Gracias, que ya... Sí. general Hernández, qué gusto de saludarlo. Usted, las expresiones que acaba de verter coinciden plenamente con mi forma de pensar. Lo fundamental en todas partes del mundo es el ser humano. Si preparamos al ser humano, normalmente pues estos países se desarrollan y llegan a tener un sistema de vida realmente digno. Nosotros acá en Ecuador, pese a que estamos
sentados sobre las riquezas, no nos hemos desarrollado. Seguimos con una educación clásica de aquella en la que el Magister Vic, que lo que el profesor decía, eso era realmente ya una materia inamovible. Eso tiene que cambiar porque hoy por hoy eso de que el maestro va a dar una clase magistral y se ausenta sin importarle lo que pasa con los alumnos, eso tiene que cambiar. Hoy por hoy lo fundamental es preparar al alumno para este nuevo siglo, para esta nueva etapa, para esta nueva área de tecnología que estamos viviendo, para la cual no solamente necesitamos manejar bien el celular y la internet, necesitamos saber qué hacer con el celular y la internet. Y por eso, de verdad, quiero preguntarle algo acerca del tema que usted maneja con gran acierto. ¿Qué va a pasar luego de esta calma chicha que estamos viviendo, de esta calma aparente que estamos viviendo en estos días? ¿Usted cree que es suficiente, que con esto ya los delincuentes se van a ir hacia otro lado, van a desaparecer, van a buscar regenerarse? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque estamos viviendo una especie de calma en estos días, pero ¿durará, general Hernández? Licenciado Julio Ayala, un gusto saludarle. Realmente, solamente antes de responder a su pregunta, lo que hablaba usted de la clase magistral, que ya es totalmente arcaica y que más bien no permite que el alumno tenga lo que es necesario en una educación, el pensamiento crítico que hace que el análisis, las conclusiones, un proceso de aprendizaje sea mucho más eficiente. Inclusive yo creo que la clase magistral inclusive es una forma de aumentar el ego de ciertos profesores, lo cual no es el objetivo de la educación. Volviendo a su pregunta, estimado licenciado Ayala, yo creo que se ha conseguido, se ha hecho pasos importantes en el control del terrorismo y la criminalidad, pero yo creo que en eso hay que persistir, no es un asunto de una semana, de 2 semanas, hay que persistir. Yo creo que lo que ha pasado en esta semana va indudablemente a ayudar a que se tenga más conocimiento de estos grupos delincuenciales. Las personas que han sido aprendidas van a proporcionar la adecuada información que va a permitir que se tenga una adecuada inteligencia para continuar monitoreando a estos grupos y neutralizándoles. También no hay que olvidar que estos grupos también van posiblemente a tratar de, en este momento que hay la arremetida del Estado, a querer o realizar ciertas pausas realmente para entrar con más fuerza cuando se acabe el estado de emergencia o cuando de alguna manera pensemos que la situación ya está solucionada. Entonces, en esto yo creo que hay que perseverar. Es la tarea de las fuerzas del orden, las tareas de las fuerzas de seguridad, perseverar y mantener el cumplimiento de su misión todo el tiempo y no solamente cuando se cree que ya el asunto, en este caso la criminalidad ha disminuido o ya no se le ve de una amenaza cierta. General Hernández, sin embargo, hay una situación, pues el consumo de drogas sigue siendo, no solamente en el Ecuador que está en aumento, sino en el mundo entero. Y ahora tenemos, antes por suerte parece que acá en el Ecuador todavía no podemos hablar del famoso fentanilo, pero mientras existan consumidores, ¿usted cree o no que existirán también vendedores, expendedores, traficantes de drogas? Lastimosamente ese es un mal del siglo XX y continúa con el siglo XXI, no solamente en el Ecuador, sino en todas partes del mundo. Por ejemplo, usted tiene ciudades como Chicago con una alta violencia y también con una alta criminalidad que no ha podido ser reducido. Lo que pasa es que es un tema que engloba muchos problemas, por ejemplo, y muchas cosas que suceden. Por ejemplo, la falta de empleo, la marginalidad, la falta de educación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad realmente es atender no solamente el tema de seguridad, sino todo el contexto que nosotros tenemos y que concluye para que la gente acuda a lo más rápido al consumo de la droga o al tráfico de la droga para de esa forma obtener recursos ilícitos, pero que de alguna manera algunos creen que es lo que les posibilita tener un ingreso. Entonces, yo creo que este tema tenemos que siempre nosotros estarle atendiendo de manera que no se desborde. Yo creo que este momento se está desbordando el tema, pero creo que atacando por lo menos una parte
yo creo que va en algo a aliviar. Yo creo que aquí hay que, lo que se llama aplicar siempre y tener siempre en mente los planificadores y más tarde los ejecutores, la estrategia del pantano. O sea, tomemos que el pantano es donde está la criminalidad, donde está el tráfico de drogas, donde está el consumo. Ese pantano se alimenta de fuentes de agua, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas fuentes de agua? Esas fuentes de agua, por ejemplo, son la falta de empleo, la marginalidad, la corrupción de la sociedad, la falta de un elemento político fuerte, de un sistema político fuerte, fallas en el sistema de seguridad, fallas en el sistema judicial. Entonces, si todas estas corrientes de agua les vamos cortando y vamos solucionando, solito el pantano se seca, ¿no es cierto? Y deja de ser el pantano que causa problemas. Entonces, yo creo que hay que ver siempre como una estrategia global, global. Todos los ingredientes de esta estrategia tienen que estar atendidos para que finalmente lo que tenemos y que nos causa tanto daño sea eliminado o que llegue a niveles aceptables para una sociedad. General, General, dígame una cosa. dígame una cosa. Dígame una cosa. Dígame una cosa. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la palabra que usted acaba de usar, corrupción, la podemos combatir? Porque yo no sé si la corrupción nos ha ganado tanto terreno. Aquí un es ladrón, impresión mía, la una ladrón persona que se ha cuello robado blanco, una persona que se ha robado millones y millones de dólares, tiene todas las garantías del caso. Les dan habeas corpus, les dan garantías constitucionales, los botan de la cárcel antes de hora, no le cobran las multas, no devuelven lo robado. ¿Usted cree que en el nuevo proyecto debería incluirse, por ejemplo, un artículo que diga que no salen de la cárcel estos delincuentes mientras no paguen las multas y no devuelvan lo robado? Yo creo que hay que hacer reformas realmente que permitan que las leyes, la coerción realmente funcione. Yo creo que tenemos que recurrir a toda nuestra creatividad para tener sanciones duras y fuertes, pero al mismo tiempo tenemos que la educación es sumamente importante. Y yo creo que especialmente en el nivel político, no puede ser que la política sea una manera de enriquecerse, tal vez la manera más fácil de enriquecerse. Entonces yo creo que eso tenemos que nosotros controlar de que los políticos, sus familiares, realmente se haga un seguimiento de cómo esas personas lograron su fortuna. Y yo creo que haciendo un seguimiento con autoridades que realmente sean limpias y que tengan determinación y con un liderazgo político determinado para que esto realmente sea sancionado, yo creo que podemos tener mejores días para el Ecuador. Me parece muy bien. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Gracias, mi querido Julio. Una consulta para el general Luis Hernández. Durante el gobierno anterior del expresidente Guillermo Lasso, si no me equivoco, hubo 3 ministros de defensa, ¿verdad? O sea, durante ese periodo. Y mi consulta es, ¿por qué no se, usted estuvo en un importante periodo, ¿por qué no se hizo esto de la guerra interna? ¿Por qué no se reaccionó como se ha reaccionado en esta última semana contra la narcodelincuencia? Es una muy buena pregunta, estimado Andrés, porque en primer lugar no se contaba con la ley de uso progresivo de la fuerza. De alguna manera había ciertas restricciones de la Corte Constitucional, pero siempre, y eso se recomendaba, siempre hubo el esquema de control de armas para que realmente estén las Fuerzas Armadas en las cárceles. Cuando yo estuve de ministro, las Fuerzas Armadas estuvieron todo el tiempo en las cárceles conflictivas y entraron a las cárceles. Yo particularmente entré a la cárcel del Litoral, ahí en el sector en Guayaquil. ¿Usted estuvo personalmente? Claro, personalmente yo entré, había ahí ese túnel, yo estuve ahí con los militares, con la policía, vimos a los presos, yo estuve. Lo que es importante es el seguimiento y obviamente el liderazgo y la determinación
y la determinación. Entonces, muchas veces usted sabe que los ministros estamos en un nivel de recomendación y las decisiones finales la toma el gobierno, el ejecutivo. Entonces, yo creo que se hizo este combate, pero las herramientas, por ejemplo, como estas, del uso progresivo de la fuerza, esa ley no existía, esa se aprobó hace unos 2 o 3 meses. Pero yo creo que este momento realmente ya el objetivo de emplear totalmente a las Fuerzas Armadas de forma permanente es una decisión del gobierno actual y yo creo que siempre fueron esas las recomendaciones, pero como le dije, finalmente las decisiones las toma el presidente. Es decir, siempre se le recomendó al Ejecutivo, de lo que entiendo, tomar decisiones de esta naturaleza. Bueno, yo creo que siempre las Fuerzas Armadas estuvieron listas para cumplir lo que la ley y el Ejecutivo lo disponía y se cumplieron. Pero en la época en que yo estuve todavía, por ejemplo, no hubo el decreto en que se les declaraba a estas fuerzas como terroristas. Pero de alguna manera yo creo que sí se actuó y yo creo que tal vez la situación ahora sería peor si es que no hubo las actuaciones del caso, como lo menciona este momento. General, discúlpeme que le vuelva a preguntar, porque uno no sabe. Los decretos son potestad del Ejecutivo, no es una reforma legal. Es decir, que dependía de una decisión del Ejecutivo o también requería de la reforma de la ley del uso progresivo de la fuerza, que en ese caso sí también tenía que ver el legislativo, o sea, la Asamblea, ¿no? Sí, la ley de uso progresivo de la fuerza me parece que únicamente se apruebe hasta unos, sin mal no recuerdo, hace unos 4 o 5 meses. O sea, me parece que es en el mes de el año anterior. Cuando yo estaba de ministro todavía no había esa ley. Se trabajaba en esa ley, pero obviamente no había la mayoría en la asamblea, entonces era un trabajo de gobierno también conseguir que se apoye esta ley. Entonces esta ley es nueva, esta ley es nueva y el gobierno realmente del presidente Lazo no tuvo esta ley durante todo el tiempo de su mandato, lo que en cambio este gobierno sí ya lo tiene, ¿no es cierto? Entonces eso también es importante de tomar en cuenta. Y de ahí realmente las recomendaciones para que las Fuerzas Armadas siempre estuvieron listas para emplearse. Se les empleó de acuerdo a la ley, se les empleó, yo le dije, como le acabo de decir, las Fuerzas Armadas estuvieron siempre en el, en la cárcel del litoral. Esta época, por ejemplo, estas épocas en el 2022, estaban ahí, entraron las Fuerzas Armadas, no solamente a la cárcel del litoral, a la penitenciaría litoral, sino también entraron en Cuenca. Entonces, sí hubo. Tal vez lo que no hubo es justamente la continuidad y con el uso de la fuerza, con la ley del uso de la fuerza, obviamente las Fuerzas Armadas ya podían ingresar de una forma más, con mejor confianza al escenario, lo cual antes no sucedía. Estaba revisando que justamente en junio primero del 2023, del año pasado, ya una vez que incluso estábamos con lo de la muerte cruzada, entra en vigor el reglamento de la ley del uso legítimo de la fuerza. Es decir, la ley fue aprobada el 23 de agosto del 2022, pero el reglamento se aprueba en junio primero del 2023, con lo cual obviamente entra en ese momento en vigencia la ley general y su Sí, o aplicación. sea, como usted ve, realmente no se tomó las cosas con la urgencia del caso, porque el reglamento tenía que haber sido aprobado máximo un mes después. Entonces, cuando yo dejé el ministerio en el mes de abril del año 22, del 2022. La ley se aprueba en junio del 2022, o sea, 2 meses después. Pero el reglamento se aprueba, como usted lo acaba de decir, en el mes de mayo. Yo creo que ahí es demasiado el tiempo. Entonces creo, obviamente, hubo una falla y por supuesto, si es que era un asunto de urgencia, veo que la urgencia no se la aplicó porque se demoró 8 meses en publicar un reglamento. Concuerdo con usted, no hubo urgencia. Vamos con las preguntas de don Julio Ayala, que ya lo vemos, no solo lo escuchamos, sino que lo vemos luego de que
ya volvió la energía eléctrica allá en la provincia de Santa Elena, especialmente en donde él está en la comuna Palmar. 8 con Así es, mi querido. 55. Sí. Así es, mi querido Andrés, ya estamos con energía eléctrica, aunque a veces se me cae la internet, pero bueno, son gajes del oficio. General Hernández, usted ha dicho algo que me parece clave de comentar. Dice pues que un reglamento en un país con una crisis de seguridad tan grande que se demore 8 meses. Dígame una cosa, ¿eso se demoran simple y llanamente porque se despreocuparon o se demoran porque hay intereses de por medio y hay quienes traten de frenar muchas veces estas cosas? O sea, antes solamente para analizar la pregunta, Palmar, yo saltaba en paracaídas en Palmar cuando era subteniente y teniente y capitán. Nuevamente. Yo creo que realmente es preocupante que eso haya sucedido. Y habría que preguntarles a los que estuvieron en esa época la razón por la que se demoró tanto ese reglamento y qué es lo que sucedió. Realmente yo no podría hacer un comentario de por qué se demoraron, cuáles fueron las razones, pero a la vista está que obviamente es un tiempo excesivo. Ahí sí, lo que les decía, está intermitente la señal. Le estoy rogando a Isaí que me vuelva a llamar por teléfono para seguir saliendo por teléfono porque así no puedo trabajar, ¿no? No claro. Le oigo al invitado, ni el invitado creo que me oye a mí. No, sí te así escucha. que Nosotros sí te escuchamos, Julio, pero sí, tú pero no nos estás escuchando. Sí, por momentos se me congela la imagen y no sé qué me ha contestado, por ejemplo, el general Luis Hernández. Y entonces, bueno, yo quería llegar a otro tema también que me parece relevante, general Hernández, que es el tema fundamental de si el país no sigue, no continúa con esta tarea, ¿nos veremos abocados a lo mismo o será peor todavía? ¿Cogerá más fuerza, por ejemplo, la delincuencia? Imaginémonos que ya creamos que el asunto ya se pacificó y que los militares a los cuarteles, la policía a descansar. ¿Hasta qué punto eso puede darse? Y otra cosa fundamental, dos preguntas en una, general. ¿Se necesita una purga dentro de Fuerzas Armadas, así como dentro de la política, así como dentro de la justicia? ¿Se necesita una purga? Bien, yo creo que hay que perseverar. Yo creo que cuando se está realizando una operación como las Fuerzas Armadas, lo importante es la sustentabilidad, o sea, que se mantenga. Si hemos alcanzado un estado de una paz aceptable, hay que mantenerlo. Entonces, para mantenerlo hay que tener a las fuerzas de seguridad atentas y presentes, ¿no? De manera que siempre estén operando, porque esa es su tarea. Yo le puedo decir que en las Fuerzas Armadas, por su actividad, no existe la corrupción que existe lastimosamente o que ha existido en ciertos elementos de la policía. Ha habido cosas graves, sí, por supuesto. Por ejemplo, en el año 2007 se encontró que una oficina de la Fuerza Aérea en Miami estaba siendo utilizado no solamente para enviar repuestos, sino para tráfico de droga. Se sancionó, no sé en qué niveles se sancionó, pero más tarde, en la época en que, por ejemplo, estuvo de ministro de Defensa el general Jarrín, se encontró un camión parqueado con droga en la base de Manta. ¿No es cierto? No sé quién fue sancionado, parece que no hubo sanciones de los niveles altos. Luego, cuando yo estuve de ministro, ocurrió el atentado del radar. ¿Cuáles eran los procedimientos? Que la Fuerza Aérea hacía su propia investigación con su organismo de inspectoría general que tienen. Y yo dije, perfecto, ustedes pueden hacer su investigación, pero yo como ministro voy a hacer una comisión independiente que investigue. Algo que realmente yo no conozco, que antes de un caso así, un Ministerio de Defensa ordena una investigación independiente. Y yo le compuse, se compuso la comisión con un acuerdo ministerial, se compuso con elementos del Ejército, de la Marina y nadie de la Fuerza Aérea. Y ahí se concluyó que hubo serias fallas en la seguridad de ese radar. Entonces, no conozco otro caso de corrupción
cuando estuve también, cuando hubo el caso, por ejemplo, de Nazareno que ingresó al Ministerio de Defensa, algo que no era mi responsabilidad porque yo no soy el ministro que controla las garitas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo tenía que tomar una acción y ordené que todos los generales y almirantes hagan una declaración juramentada indicando que no tenían invertido dinero en ese grupo del señor Nazareno. Eso lo ordené en la tarde, y vino el jefe del comando conjunto y me dijo, señor ministro, ya todos han hecho las declaraciones, ¿quiere que le traiga? Dije, no, yo confío en que lo han hecho y ese es mi deber saber que ellos lo han hecho. Yo como ministro estoy contento con eso. En la noche ya dejé de ser ministro porque obviamente el gobierno no me siguió apoyando en mis actividades. General Hernández, no en el ánimo de contradecirlo, pero sí de buscar siempre correctivos. Yo era un niño cuando reventó el famoso caso Chatarra en la época de Velasco Ibarra. Luego el famoso caso Fokker, en la Fokker, época del... sí. Sí, de los Fokker, el famoso caso de los Fokker. Ahora último, Con Vargas. el famoso caso de los helicópteros Druff. Y así por el estilo siempre han habido estos escándalos. Es decir, ninguna institución está libre de tener malos elementos dentro de sus filas. Es más, yo me pregunto siempre cómo es que entra tanta droga al país. Y elemental por la frontera. ¿Quiénes cuidan la frontera? Fuerzas Armadas. Es decir, debe haber corrupción y debe haber saneamiento. En la policía es verbigracia igual. Estamos viendo en el caso Metástasis cómo los policías se encargaban hasta de cuidarle los bienes a los narcotraficantes, ¿no? Ha habido hasta involucramiento hasta de generales. Pero dígame una cosa, general, si se hiciera realmente o se tuviera el deseo de depuración, se lo puede hacer con los famosos estudios internos, las comisiones internas, o tiene que ser, como usted dice, una comisión de fuera, gente de fuera, la que haga estos estudios, la que haga estos análisis, porque yo no entiendo, por ejemplo, si yo soy un cabo del ejército y veo que el coronel está cometiendo un desafuero, lo puedo denunciar con tranquilidad. Eso no me va a rebotar a mí porque me estoy metiendo con un superior. Hay casos de que gente de tropa pueda denunciar a un general, a un coronel. Hay casos de eso porque normalmente no se los ve. Y entonces mi idea es que así como hay malos sacerdotes, malos profesores, malos políticos, malos jueces, malos fiscales, así también hay malos policías y hay malos militares. ¿Cómo se puede hacer para depurar y sacar? A lo mejor son pocos, pero hay que sanear esas instituciones. Así es, sin duda, y esa es tarea de todos los gobiernos y de todos los comandantes, ¿no es cierto? En las Fuerzas Armadas, y particularmente en las Fuerzas Armadas, hay dos autoridades, la autoridad legal y la autoridad moral. La autoridad legal usted la tiene, yo soy un capitán y me obedecen subtenientes, tenientes, y tengo la autoridad moral porque yo no cometo actos que signifiquen que están atentando a la moral. Cuando yo tengo las dos autoridades, yo soy un líder y todo el mundo me obedece. Entonces, eso se enfatiza siempre en las Fuerzas Armadas. Y yo creo que sí existe. Hay que revisar si los procedimientos para que una persona subordinada denuncie una ilegalidad sean sumamente protegidos, de manera que no haya repercusiones en su carrera. Yo creo que eso hay que revisar y es la tarea de siempre revisar. Ahora, en el tema de la frontera y el control de la frontera y la droga, es una frontera tan extensa que no va a haber los recursos para hacer un control total de la frontera. Mire lo que pasa con Estados Unidos. La mejor tecnología del mundo tiene sellada su frontera, tiene sellados sus puertos y mire cómo la droga transita en Miami, transita en Chicago. Es porque lastimosamente, las instituciones siempre tienen malos elementos. Mire cómo nosotros tenemos en la función judicial. Cuando nos imaginamos nosotros, ya nos imaginábamos, pero por supuesto, pero ahora tenemos las pruebas como jueces estaban involucrados en este tema. Entonces usted puede tener una cadena, ¿no es cierto?, con varios eslabones.
Tiene el eslabón de las Fuerzas Armadas, el eslabón judicial y el eslabón finalmente de la política. Tres eslabones. Cada eslabón, el eslabón 1 tiene una resistencia de 1000 libras, el eslabón 2 tiene una resistencia de 50 libras y el eslabón 3 tiene una resistencia de 5 libras. ¿Sabe cuál es la resistencia de esa cadena? 5 libras. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre como un todo, porque si no podemos tener las mejores fuerzas armadas del mundo, pero si tenemos un mal sistema judicial, podemos tener la mejor policía, pero si tenemos un sistema político corrupto que no sabe cómo usar sus fuerzas armadas o si las utiliza para sus intereses, entonces esto siempre va a ser un todo, siempre va a ser un todo, como un cuerpo. ¿De qué me sirve me funcione bien el hígado y estoy hecho pedazos con el riñón? Después poco a poco me va a afectar, ¿no es cierto? Entonces hay que verle como un sistema, algo sistémico. Entonces no hacer reformas parches. Yo particularmente creo que aquí en el país hay que hacer una buena reforma política. ¿Pero quién hace la reforma política? Los políticos. ¿Y qué es lo que van a buscar ellos siempre? Su supervivencia. Entonces tiene que buscar la ciudadanía, los ecuatorianos, un sistema en el cual realmente la participación ciudadana sea decisiva en lo que se decida y tal vez hacer las reformas con los políticos también, pero buscar otras formas. O sea, tenemos que repensar nuestra democracia. No está dando los resultados que quiere la sociedad. ¿Qué nos ha llevado a esta situación? La política. ¿Quién hace las leyes? ¿Quién diseña cómo tiene que ser un país? La política. Entonces, si es que hemos llegado a este estado, han fallado todas las instituciones. Así es, general. ¿Y quién hace a los políticos? Nosotros, ¿no? Nosotros, lamentablemente, Correcto. nosotros, ¿no? Es decir, aquí la culpa es de todos. La culpa no hay por qué echársela a otros. Antes teníamos, yo me recuerdo en mi época juvenil, cuando éramos disque peleadores en las universidades y en los colegios, le echábamos la culpa al imperialismo yanqui, ¿no? Ahora ya no le echamos la culpa al imperialismo yanqui, sino que nos hemos dado cuenta que la culpa la tenemos nosotros mismos, pero no sabemos cómo combatirnos nosotros mismos dentro de nuestras culpas. Aquí todo el mundo usa ese, en educación se llama mecanismo de defensa, no, yo no soy el de allá, ¿no? Y entonces yo siempre soy el inocente, pero tenemos que, como usted muy bien lo dice, general, reconocer que la falla está en todos nosotros. Muy bien. No sé si Andrés tengas tú más inquietudes, por favor, adelante. Para agradecerle al general Luis Hernández, cuando son las 9 de la mañana con 8 minutos, don Julio, y solamente preguntar qué debemos de esperar, según su experiencia vasta y su conocimiento también, que es amplio, en las próximas semanas los ecuatorianos y las ecuatorianas en esta lucha contra la narcoviolencia. Bueno, yo lo que creo es que, y gracias que me permita, estimado Andrés, unas pocas palabras, el Ecuador tiene que seguir funcionando. No podemos pararnos, es lo que estos quisieran, que la economía no funcione, que la gente no salga a las calles. Entonces yo creo que ahí también tiene que trabajar el gobierno con sus diferentes instituciones para dar, al mismo tiempo que está trabajando en seguridad, dar el mensaje que el país vaya recobrando poco a poco la normalidad, ir evaluando si es conveniente continuar con las ciertas medidas, por ejemplo, como los toques de queda. El país tiene que seguir funcionando. Eso es parte de lo que sucede cuando estamos en emergencias como estas. Atender la seguridad, pero también que el país siga produciendo, siga desarrollándose, sin obviamente desatender la seguridad. Entonces yo creo que tenemos que esperar los ecuatorianos ser optimistas. El gobierno está tomando las medidas adecuadas y yo creo que hay determinación, que eso es muy importante. Cuando usted es un subordinado, cuando usted trabaja en una institución y ve que existe el liderazgo en cuanto a determinación y a ver las cosas claras hacia dónde tiene que irse, eso ayuda a quien cumple las misiones, en este caso Fuerzas Armadas y Policía. Entonces mi mensaje es de optimismo, pero de estar con cautela y siempre estar atentos y continuar, como dije en el principio, con las fuerzas de seguridad en el tema de preservar la paz y la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Muy buen mensaje y hay que
tenerlo muy en cuenta. 9:10, el general Luis Hernández con nosotros esta mañana en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Nos vamos a la pausa comercial.